Usaré bien tu hígado. Ahora divorciémonos. Apenas había pasado 1 hora desde que desperté en la sala de reanimación. En mi abdomen, la herida aún fresca sangraba bajo las gasas, una línea roja y dolorosa. Cada vez que respiraba, sentía un dolor agudo, como si la carne se desgarrara por dentro, pero las palabras de mi marido dolían mucho más que cualquier herida física. Soporté 25 años, aguanté sus insultos, sus infidelidades, su desprecio, y después de abrir mi cuerpo para darle una parte de mí, lo único que me quedaba era una fría notificación de divorcio. Pero ellos no lo sabían. No sabían que, en cuanto la puerta de la habitación se cerró, las comisuras de mis labios comenzaron a curvarse lentamente hacia arriba. Aquellas lágrimas que corrían por mis mejillas no eran de tristeza, sino el primer acto del prólogo de mi venganza. Antes de empezar la historia, a todos los que os suscribís y dais a me gusta, os deseo mucha suerte. Amalia nunca podría olvidar aquel día. Era una primavera, tenía 21 años, y llevaba apenas 2 meses casada. Sentada en la fría silla de plástico del pasillo de un hospital en Madrid, sus manos estaban pálidas, y las puntas de sus dedos temblaban sin control. ¿Familiares de Isidro Varela? La voz de una enfermera la hizo ponerse en pie de un salto. Las piernas le flaquearon, pero se mantuvo firme. Al entrar en la consulta, el médico, con voz calmada pero firme, le mostró unos papeles. La cirrosis de su padre está muy avanzada. Para que se estabilice necesita una intervención que no podemos demorar. Amalia asintió, conteniendo las lágrimas. El problema, Amalia, continuó el médico, con un tono más grave, es que, aunque la sanidad pública lo cubre todo, la lista de espera para este procedimiento es de casi 6 meses. Sinceramente, no creo que su padre pueda esperar tanto. El riesgo es demasiado alto. ¿Y no hay otra opción?, suplicó ella. Existe una. Una clínica privada en Madrid con la que colaboramos podría realizar la intervención la semana que viene. Pero claro, eso tiene un coste. ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta? La voz de Amalia apenas era un susurro. La cifra que el médico anotó en un papel la dejó sin aliento. 6 euros. En aquella época, para Amalia, era una suma astronómica. Su familia era humilde. Su padre, Isidro, se había pasado la vida trabajando las tierras de otros en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha. Su madre había fallecido cuando ella estaba en el instituto. Desde entonces, había vivido con su padre, luchando contra la escasez. Su boda tampoco había sido ostentosa. No fue en una iglesia ni en un gran salón, sino una comida sencilla en un restaurante de barrio con unos pocos familiares. A su familia política no le hizo ninguna gracia. Su marido, Darío Fuentes, era jefe de sección en una pequeña empresa, y su suegra, Casilda, siempre había deseado que su hijo se casara con una mujer de una familia mejor posicionada. «Amalia, ¿tu familia de dónde es? ¿A qué se dedican?», le preguntó su suegra el día que se conocieron, con una mirada tan fría como el hielo. «Son de un pueblo de La Mancha». «Mi padre es agricultor», respondió Amalia en voz baja. «¿Agricultor?». Casilda soltó una risita despectiva que se clavó en el pecho de Amalia como un puñal. Cuando, 2 meses después de la boda, recibió la llamada de que su padre se había desplomado, sintió que el mundo se venía abajo. La factura del hospital crecía cada día y en su cuenta no quedaban ni 50 euros. Llamó a sus tíos y primos, pero todos negaron con la cabeza, apenados. «Lo siento, Amalia, nosotros tampoco andamos bien de dinero». Amalia estaba desesperada. Quería arrodillarse ante quien fuera y suplicar que salvaran a su padre, pero no había nadie a quien suplicar. Tardó 3 días en armarse de valor para contárselo a Darío. Fue una noche, en su pequeño piso de un barrio obrero, mientras él bebía una cerveza después del trabajo. Amalia se arrodilló en el suelo. «Darío, por favor». Su voz se quebró y las lágrimas comenzaron a caer. Darío dejó la lata de cerveza y la miró desde arriba con evidente incomodidad. «La operación de mi padre. Necesito 6.000 euros. Por favor, ayúdame». «¿6.000 euros?» Darío suspiró profundamente. Sacó un cigarrillo, lo encendió, y el humo llenó el aire mientras Amalia, temblando, no apartaba la vista del suelo. Tras un largo silencio, habló. «De acuerdo. Los pagaré yo». Amalia levantó la cabeza de golpe, mirándolo con incredulidad. «¿De verdad?» «Sí», pero dijo Darío, soltando otra larga bocanada de humo, «no olvides esta deuda en tu vida. Yo he salvado la vida de tu padre». Aquellas palabras se le clavaron en el corazón, pero Amalia agachó la cabeza y le dio las gracias una y otra vez, con el rostro cubierto de lágrimas y mocos. 2 días después, Darío ingresó el dinero en la cuenta del hospital. La operación de su padre fue un éxito, y por suerte se recuperó rápidamente.
Amalia lloró de alivio y se grabó a fuego una promesa en el corazón. Nunca olvidaré esta deuda. Pero aquella deuda se convirtió en una carga, en un pesado grillete que aprisionó sus tobillos durante años. Su vida matrimonial se fue haciendo cada vez más difícil. Darío bebía a menudo y, cuando lo hacía, le gritaba: «Yo salvé a tu padre. ¿Es que no te acuerdas? Lo siento, cariño. Pues si lo agradeces, al menos encárgate bien de la casa». Un plato voló y se estrelló contra el suelo, esparciendo la sopa y el arroz por todas partes. Amalia, en silencio, cogió un trapo y limpió, tragándose las lágrimas. Su suegra era aún más cruel. En cada comida de Navidad o celebración familiar, la acorralaba para sermonearla. «Esta no era que me ha tocado. Sin estudios, torpe en la casa, sin gracia ninguna. Pobre hijo mío, qué cruz». «Lo siento, suegra. ¿De verdad lo sientes? Desde que llegaste a esta familia no has hecho nada bien». Amalia solo agachaba la cabeza. No quería excusarse. No podía. Porque era verdad que no tenía estudios y que su marido había salvado a su padre. Ante esa deuda, ella no era nada. Pasaron los años. Amalia cumplió los 30, luego los 40. Aparecieron canas en su pelo y arrugas alrededor de sus ojos. A veces, se sorprendía al ver a esa extraña en el espejo. ¿Cuándo había envejecido tanto? La infidelidad de su marido era un secreto a voces. Amalia lo sabía todo. El olor a perfume de mujer en su ropa, la costumbre de dejar el móvil boca abajo sobre la mesa, pero fingía no ver nada. Si le recriminaba algo, volvería a escuchar las mismas palabras. ¿No tienes gratitud? Desagradecida. Yo salvé la vida de tu padre. Esa frase lo justificaba todo. Los insultos, el desprecio, las infidelidades. Y Amalia se limitaba a soportarlo, en nombre de pagar su deuda. A los 47 años, un día de otoño, Amalia miraba caer las hojas desde la ventana de su piso. Su vida, como aquellas hojas arrastradas por el viento, iba a la deriva, sin rumbo. Lo que no sabía era que una oportunidad inesperada estaba a punto de llegar. Y que esa oportunidad lo cambiaría todo. Pero en ese momento, Amalia solo miraba por la ventana, con los ojos vacíos y la mirada perdida. Su padre falleció en invierno, cuando Amalia tenía 45 años. Sobrevivió 10 años a la operación. Pero su cuerpo, debilitado, finalmente se rindió en silencio. El funeral fue sencillo y con poca gente. Apenas algunos familiares y vecinos del pueblo de toda la vida. «Papá, descansa en paz», susurró Amalia frente a su fotografía. Pero en sus lágrimas no solo había tristeza, también había una profunda pena por no haber podido visitarlo más a menudo, por no haberle podido ofrecer una vida más cómoda. Su marido apenas se pasó por el tanatorio, alegando tener mucho trabajo, y se marchó enseguida. Su suegra ni siquiera apareció. Amalia se encargó de todo sola, sintiendo el frío viento de invierno en un velatorio casi vacío. Un mes después del entierro, llegó una carta certificada del ayuntamiento, un documento oficial que no esperaba. Con el corazón encogido, Amalia abrió el sobre. Notificación de expropiación por desarrollo urbanístico. Al principio no entendió nada, pero a medida que leía, sus manos comenzaron a temblar. Las pequeñas y humildes tierras de su padre en el pueblo habían sido designadas como zona de desarrollo, y la compensación económica era 300.000 euros. Amalia sintió que se ahogaba. Releyó la cifra una y otra vez. ¿Sería un error? No, ahí estaba, 300.000 euros. Se derrumbó en el suelo, con el corazón a punto de estallar de una mezcla de alegría, sorpresa e incredulidad. Era el último regalo de su padre, un hombre que había vivido toda su vida en la pobreza. «Papá», susurró, abrazando una vieja foto suya mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Esta vez, eran lágrimas de gratitud. Dudó durante días si contárselo a Darío, pero finalmente tuvo que hacerlo. Necesitaba ayuda con el papeleo y los trámites. «Cariño, tengo que decirte algo», dijo con cautela durante la cena. «¿Qué pasa?», respondió él sin apartar la vista de la televisión. «Las tierras de mi padre. Las van a expropiar. Y nos darán una compensación». La mirada de Darío se clavó en ella. Sus ojos brillaron de una forma distinta. «¿Cuánto?» «1, 300.000 euros». En un instante, los ojos de Darío se abrieron como platos. Dejó la lata de cerveza y se levantó de un salto. «¿Qué? ¿300.000?» «Sí», respondió Amalia, agachando la cabeza, con un mal presentimiento. «Joder, qué suerte. ¿Quién iba a decir que ese secarral valdría tanto?», exclamó, sacudiéndola por los hombros con una euforia desmedida. «Bien hecho, Amalia. Por fin vamos a vivir como personas». La palabra «vamos» le dolió en el alma, pero no dijo nada. A partir del día siguiente,
Darío se volvió increíblemente proactivo. La acompañó al ayuntamiento, la ayudó con los documentos, buscó asesores. Alguien que siempre había sido indiferente, de repente se movía con una energía inusitada. 3 meses después, el dinero fue ingresado en la cuenta de Amalia. Verificó el saldo una y otra vez. Era real. 300.000 euros estaban en su cuenta. ¿Y ahora qué hacemos con esto?, preguntó Darío, con los ojos brillantes como los de un depredador que ha localizado a su presa. Quiero comprar un piso, dijo Amalia con cautela. Este es demasiado pequeño. Y quizá un pequeño local para alquilar y tener una renta mensual. No es mala idea, asintió Darío tras pensarlo un momento. De acuerdo, hagámoslo. Amalia respiró aliviada. Pensó que, con ese dinero, podría construir un futuro para su familia. Empezaron a buscar propiedades. Encontraron un piso que le encantó en una urbanización a las afueras de Madrid. 180.000 euros por 80 metros cuadrados, limpio y soleado. Este me gusta, cariño, dijo ella, ilusionada. Está bien, comprémoslo. Tramitaron la compra. Con el dinero restante, adquirieron un pequeño local comercial cerca de una estación de metro por 70.000 euros. Una franquicia de pizzerías lo alquiló, lo que les garantizaba 600 euros al mes. Ahora tendremos un respiro con los gastos, dijo Amalia, feliz. Por primera vez en su vida, sentía que había logrado algo. Una casa y un local a su nombre. Un patrimonio que nadie podría quitarle. Un mes después de la mudanza, la actitud de Darío empezó a cambiar. Oye, Amalia, ¿por qué no ponemos el piso a nombre de los dos? Somos un matrimonio, es lo justo. Amalia dudó. Algo no le cuadraba, pero no tenía un motivo para negarse. ¿Qué te preocupa? ¿Acaso no confías en mí? Su voz se tornó afilada. Amalia se encogió. No es eso. De acuerdo. Finalmente, cambiaron la titularidad del piso a nombre de ambos. Darío pareció satisfecho, pero no se detuvo ahí. ¿Y si vendemos el local e invertimos en algo? ¿Acciones? ¿Criptomonedas? Eso es muy arriesgado, ¿no crees? Va, todo el mundo lo hace. Con una pequeña inversión. Prefiero dejarlo como está, respondió ella con cuidado. El rostro de Darío se endureció. Eres demasiado conservadora, por eso siempre has vivido así. Sus palabras la hirieron profundamente. Amalia se calló. Su suegra también cambió. La primera vez que visitó la casa nueva, recorrió las habitaciones relamiéndose. Vaya, qué casa más bonita. Por fin voy a poder disfrutar un poco de mi nuera. Disfrutar de ella sonaba a pedirle dinero. Siéntese cómoda, suegra. Sí, gracias. Oye, es que Darío quiere montar un negocio con un amigo, pero necesita algo de capital. Amalia se tensó. ¿Un negocio? Sí, una oportunidad única. Con unos 50.000 euros sería suficiente. Ahora que tienes dinero, deberías ayudar a tu marido. La voz de Casilda era suave, pero contenía una presión imposible de ignorar. Amalia no supo qué responder. No era que no quisiera ayudar, pero ese dinero era el último regalo de su padre. No podía malgastarlo. Lo pensaré, suegra. ¿Pensar? Somos familia. ¿A qué viene tanto cálculo?, replicó Casilda, visiblemente ofendida. Esa noche, Darío se lo recriminó. Mamá me lo ha contado. ¿Por qué eres tan tacaña? No soy tacaña, solo quiero ser prudente. ¿Qué prudente ni qué narices? Quiero emprender algo y tú no me apoyas. Un negocio es arriesgado. Darío. Cálate, gritó. Amalia se estremeció. ¿Quién crees que salvó a tu padre? Si yo no hubiera pagado, tu padre estaría muerto. Y esas tierras no serían nada. Así que en el fondo ese dinero también es mío. Ante esa acusación, Amalia se quedó sin palabras. Su corazón se hundió. Era justo lo que temía. La deuda era infinita. De acuerdo, respondió bajando la cabeza. Darío sonrió con satisfacción. Esa noche Amalia no pudo dormir. Mirando por la ventana, pensó que el dinero le traería la felicidad, pero solo parecía hundirla más en el fango. La mirada de Darío había cambiado. Ya no la miraba a ella, sino al dinero que ella poseía. Sintió miedo, pero no podía hacer nada. Solo le quedaba aguantar, como siempre había hecho. Pero esto era solo el principio. El verdadero infierno estaba a punto de comenzar. La primera vez que sintió que algo iba mal con Darío fue una mañana de primavera. Mientras se preparaba para ir a trabajar, de repente corrió al baño y empezó a vomitar. Amalia, alarmada, se acercó a la puerta. «Darío, ¿estás bien?» «Sí, estoy bien, solo algo que me ha sentado mal». Pero su rostro estaba pálido y perlado de sudor frío. Amalia sintió una punzada de inquietud, pero como él insistía en que no era nada, no pudo preguntar más. Episodios similares se repitieron con frecuencia. El sonido de sus arcadas en el baño cuando volvía tarde y borracho.
su rostro amarillento por las mañanas. Amalia le insistía en que fuera al médico, pero él siempre se negaba. «Cállate, deja de darme la lata», le espetaba con brusquedad. Amalia se callaba. En realidad, la vida de Darío se había vuelto cada vez más disoluta. Desde que recibieron la compensación, empezó a salir con sus amigos con la excusa de montar un negocio. Tenía cenas todas las noches, y los fines de semana desaparecía con la excusa de reuniones o eventos de trabajo. ¿Sales otra vez? Tengo una reunión importante. ¿Qué sabrás tú?, respondía él, ajustándose la corbata con fastidio. Cuando volvía de madrugada, su ropa apestaba a alcohol y a un perfume que no era el de Amalia. Ella sabía que no eran negocios, sino juergas. Pero no decía nada. En pleno verano, la situación empeoró drásticamente. Recibió una llamada de la oficina de Darío. Se había desmayado. Amalia corrió al hospital. Encontró a su marido en una camilla de urgencias, con la piel de un preocupante color amarillo. ¿Es usted familiar del paciente?, le preguntó un médico. Sí, soy su mujer, respondió con voz temblorosa. Vamos a ingresarlo para hacerle pruebas exhaustivas. Tiene las transaminasas por las nubes. ¿El hígado? El corazón de Amalia dio un vuelco. Los resultados de las pruebas tardaron 2 días. Durante ese tiempo, Amalia apenas durmió, velando por él en un incómodo sillón junto a su cama. Él apenas se despertaba. Al tercer día, el médico la llamó a su despacho. Su expresión era grave. Su marido tiene cirrosis hepática. Parece una cirrosis alcohólica. ¿Cirrosis? Sí. Por lo que parece, ha estado bebiendo en exceso durante mucho tiempo, y su hígado está gravemente dañado. El médico le mostró los resultados en una pantalla. Amalia miraba fijamente la terminología médica que no entendía. ¿Cuál es el tratamiento? En su estado actual, el tratamiento farmacológico no es suficiente. Necesita un trasplante de hígado. ¿Un trasplante de hígado? La palabra resonó en su cabeza. Sí, necesitamos un donante. Podríamos esperar un hígado de un donante fallecido, pero el estado de su marido es crítico, así que un trasplante de donante vivo sería más rápido. ¿Donante vivo? Si un familiar compatible dona una parte de su hígado, podemos trasplantársela. Amalia sintió que le faltaba el aire. ¿Donar una parte de su hígado? Solo de imaginarlo le parecía aterrador. Lo primero es hacerles pruebas a los familiares. Si el tipo de sangre es compatible y gozan de buena salud, la donación es posible. Amalia asintió. Estaba en shock. Al día siguiente comenzaron las pruebas. Amalia, su suegra y los hermanos de Darío. Mientras le sacaban sangre, Amalia rezaba para que fuera compatible otra persona. Pero una semana después, los resultados fueron crueles. Según las pruebas, la mejor candidata para la donación es usted, su esposa le comunicó el médico. A Amalia se le nubló la vista. El aire en la consulta se volvió pesado. ¿Y los demás? No son compatibles por grupo sanguíneo o su estado de salud no cumple los requisitos. Su suegra además tiene una edad avanzada. Amalia no pudo decir nada. A su lado, su suegra le agarró la mano con fuerza. «Hija, por favor, salva a mi hijo». ¿Sí? Su voz temblaba y sus ojos estaban enrojecidos. Era la primera vez que veía a aquella mujer fría suplicarle de esa manera. «Te lo ruego, por favor. Te estaré eternamente agradecida. Si mi Darío se muere, ¿qué será de mí?» El corazón de Amalia se encogió. Al volver a la habitación, Darío estaba despierto mirando por la ventana. ¿Ya están los resultados? Sí. Darío leyó la respuesta en su rostro. ¿Eres tú la compatible? Sí. Lo harás, ¿verdad?, dijo él. Amalia se quedó paralizada. Lo pensaré, respondió con una sonrisa forzada, pero por dentro el miedo la carcomía. Esa noche, en casa, se sentó sola en el oscuro salón. Su mente era un torbellino. ¿Debía hacerlo? Donar un órgano no era una decisión fácil. Era una operación peligrosa en la que ella también podía morir. Pero en su cabeza resonaba una escena del pasado, ella, de rodillas, suplicando en el pasillo de un hospital. Y la voz de Darío. No olvides esta deuda en tu vida. A pesar de los 25 años transcurridos, esa deuda seguía pesando sobre ella. Se levantó, fue a su habitación y sacó de un cajón una vieja libreta de ahorros. Era la cuenta donde Darío había ingresado el dinero para la operación de su padre. Acarició el papel amarillento por el tiempo. «Papá», susurró. Si él estuviera vivo, ¿qué le diría? Probablemente, «Amalia, haz lo que tú quieras hacer». Pero Amalia no sabía lo que quería. Toda su vida había vivido para cumplir las expectativas y las exigencias de los demás. A la mañana siguiente, fue al hospital. Entró en la habitación de Darío. «Cariño, has venido. Voy a hacer la operación». Su voz fue baja, pero firme. Darío se giró.
Sus ojos brillaron. ¿De verdad? Sí. Será la última vez que pague mi deuda. Enfatizó la palabra última. Darío la miró un instante y asintió. Gracias. De nada. Amalia salió de la habitación. Mientras caminaba por el pasillo, se llevó una mano al pecho. Estaba temblando. Tenía miedo, pero había tomado una decisión. Creía que con esta operación todas sus deudas quedarían saldadas. La gratitud, el remordimiento, todo terminaría. Qué ingenua fue. No sabía que el verdadero infierno comenzaría justo después de la operación. Fue a ver al médico y firmó el consentimiento para la cirugía. La mano que sostenía el bolígrafo temblaba, pero escribió su nombre con determinación. Amalia Varela. 3 palabras que le hicieron llenarse los ojos de lágrimas. La operación se programó para 2 semanas después. Durante ese tiempo, Amalia se sometió a más pruebas y asistió a sesiones informativas. Una enfermera le explicó todo amablemente, pero nada entraba en su cabeza. Los días pasaban pesados y el miedo crecía. Pero Amalia aguantó, como siempre había hecho, reprimiendo sus emociones para cumplir con su deber, para pagar su deuda. La mañana de la operación amaneció soleada. La luz entraba por la ventana, pero el corazón de Amalia estaba oscuro y pesado. Le temblaban las manos mientras se ponía la bata de hospital. ¿Está usted bien?, le preguntó una enfermera. Sí, estoy bien. Era mentira. No estaba nada bien. Tenía miedo, estaba angustiada, e incluso se arrepentía. Pero ya no había vuelta atrás. Frente al quirófano, se cruzó con Darío. Él también, en su camilla, llevaba una bata quirúrgica. Sus miradas se encontraron por un instante. Él asintió levemente. Ella le devolvió el gesto. Confiamos en ustedes, dijo un médico. Y la camilla de Amalia entró en el quirófano. El techo blanco pasaba a toda velocidad. Las luces de los fluorescentes la deslumbraban. Comenzó la anestesia. Una enfermera le cogió la mano. Cuente despacio hacia atrás. 10. 9. 8. La conciencia de Amalia se desvaneció. La operación duró 8 horas. Cuando abrió los ojos estaba en la sala de reanimación. El techo daba vueltas. El costado le dolía como si se lo estuvieran desgarrando. Un gemido se le escapó. Ya ha despertado. La operación ha sido un éxito, escuchó la voz lejana de una enfermera. Pero volvió a perder el conocimiento. No supo cuánto tiempo pasó. Cuando volvió a abrir los ojos, el dolor era más soportable. Su visión era más nítida. «Cariño», escuchó una voz a su lado. Giró la cabeza. Era Darío. Él también estaba en una camilla de reanimación. Parecía tener mejor color. «¿La operación ha ido bien?», preguntó ella con un hilo de voz. Darío la miró un instante y abrió la boca. «Sí, ha ido bien». «Menos mal», suspiró Amalia aliviada. Se acabó. Había pagado su deuda. Pensó que por fin sería libre. Pero las siguientes palabras de su marido hicieron que su mundo se derrumbara. «Usaré bien tu hígado. Ahora divorciémonos». Por un momento, Amalia creyó haber oído mal. «¿Qué has dicho?» «Que nos divorciemos. Mañana vendrá mi abogado para que firmes los papeles». La voz de Darío era tranquila, indiferente, como si hablara del tiempo. A Amalia le faltó el aire. El pecho se le oprimió. ¿De qué? ¿De qué estás hablando? Hablo de divorciarnos. A ti te acabo de dar mi hígado. Sí, gracias. Por eso quiero que nos separemos de forma limpia y amistosa. Amalia no podía creerlo. Esto tenía que ser una pesadilla. Todo su cuerpo se quedó paralizado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué he hecho mal? No has hecho nada mal. Simplemente, lo nuestro se ha acabado. ¿Hay otra mujer?, preguntó. Eso no es asunto tuyo, su respuesta fue una confirmación. Las lágrimas brotaron de los ojos de Amalia, calientes, empapando la almohada. ¿Cómo puedes? Cálate. Un paciente necesita silencio, dijo él con fastidio y cerró los ojos. Amalia no pudo decir nada más. Tenía un nudo en la garganta. Al día siguiente, como había dicho, apareció un abogado. Un hombre de mediana edad que colocó un fajo de papeles frente a ella. Es el acuerdo de divorcio. Solo tiene que firmar aquí. No me voy a divorciar, dijo Amalia, negando con la cabeza. El abogado puso cara de circunstancias. Señora, el divorcio puede ser solicitado unilateralmente. Si no hay acuerdo, iremos a juicio y será más complicado para usted. No me importa. No voy a firmar. Le dieron el alta una semana después. Amalia volvió a casa sola. Darío ya se había ido con su madre, sin siquiera llamarla. Cuando llegó a casa, la puerta estaba cerrada con llave. Marcó el código de seguridad, pero no se abrió. Lo habían cambiado. «Darío, abre la puerta», golpeó con el puño. Después de un rato, la puerta se abrió, pero no era Darío. Era una mujer desconocida, de unos 30 y tantos años,
con el pelo largo y muy maquillada. La miró de arriba abajo. ¿Quién es usted? ¿Yo? Soy la dueña de esta casa. Ah, usted debe de ser la exmujer. Darío me ha hablado de usted. La mujer, Zaira, sonrió. Una sonrisa afilada como un cuchillo. Fuera de mi casa ahora mismo. Pero esta es mi casa. También está mi nombre. Aquí tengo la escritura. Mi nombre es el único que aparece. ¿Qué? Zaira le mostró el documento. Allí estaba su nombre. Zaira Robles. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cuándo? Pregúnteselo a su marido. Bueno, a su futuro exmarido. La mujer intentó cerrar la puerta, pero Amalia la detuvo. Espera. Al menos mis cosas. Sus cosas están fuera, ahí mismo. Señaló un rincón del rellano. Había una maleta de viaje con un par de prendas de ropa metidas de cualquier manera. ¿Eso es todo? Sí, dijo que no necesitaba nada más. Clac. La puerta se cerró. Amalia se quedó allí, paralizada. Las piernas le fallaron. Justo en ese momento, su suegra Casilda salió del ascensor. Al verla, frunció el ceño. «Suegra». Amalia corrió hacia ella, agarrándola del brazo. «Suegra, ¿qué está pasando?» «Darío quiere divorciarse. La casa está a nombre de otra mujer». «Ah, ¿has llegado?», dijo Casilda con frialdad. «¿Usted lo sabía?» «Sí, lo sé todo». «Entonces deténgalos. No sé qué he hecho mal. Le he dado mi hígado. Que le dieras el hígado te lo agradezco. Pero ya está bien de vivir juntos a la fuerza si no os soportáis. Es mejor que cada uno haga su vida». La voz de su suegra era glacial. Amalia sintió que el mundo se abría bajo sus pies. «¿Por qué? ¿Por qué?» «Porque mi hijo se entiende mejor con Zaira. Es joven, guapa y alegre. Tú eres demasiado gris». Además, añadió, el dinero de la expropiación considéralo como la devolución de todo lo que hemos hecho por ti. Así que estamos en paz. Ahora, vete. Casilda se soltó bruscamente y entró en la casa. El sonido de la puerta al cerrarse retumbó en el pasillo. Amalia se derrumbó allí mismo, en el suelo frío, mirando al vacío. No le salían las lágrimas. La herida de la operación le punzaba con fuerza, pero el dolor de su corazón era infinitamente mayor. Sentía como si se lo estuvieran haciendo pedazos. No supo cuánto tiempo estuvo allí sentada. Una vecina pasó y la vio. «Madre mía, Amalia, ¿qué haces aquí sentada?» Amalia levantó la vista. El rostro de la vecina se veía borroso. «¿Qué te pasa? ¿Tienes una cara?» «No, no tengo a dónde ir», su voz tembló. La vecina, alarmada, la ayudó a levantarse. «Vamos, levanta. Descansa un poco en mi casa». Con la ayuda de la vecina, se puso en pie, ahogando un grito de dolor por el tirón en la herida. En el sofá de su vecina, con una taza de té caliente entre las manos temblorosas, Amalia le contó todo: el trasplante, la petición de divorcio, cómo la habían echado de su casa. La vecina la escuchaba, con lágrimas en los ojos. «Dios mío, ¿cómo pueden hacer algo así?» ¿Qué he hecho mal?» «Tú no has hecho nada mal. El que está mal es tu marido», dijo la vecina, apretándole la mano. Fue entonces cuando Amalia rompió a llorar. Todas las lágrimas que había contenido desde la operación brotaron de golpe. Lloró hasta quedarse sin voz, liberando la tristeza y la rabia acumuladas durante toda una vida. Al anochecer, se calmó. Tenía los ojos hinchados. La vecina le preparó la cena, pero no pudo probar bocado. «Quédate a dormir aquí esta noche. Mañana ya pensarás qué hacer». «Lo siento, de verdad». «¿Qué dices?» «Para eso estamos los vecinos, para ayudarnos». La calidez de aquella mujer hizo que a Amalia se le saltaran las lágrimas de nuevo. Pensaba que el mundo era un lugar cruel y frío, pero aún quedaban personas buenas. Esa noche no pudo dormir. Mirando al techo se preguntó, ¿así es como acaba mi vida? ¿Doy mi hígado? ¿Me roban mi casa y me echan a la calle? Sintió rabia, indignación, pero sobre todo, un vacío inmenso. Había pasado toda su vida aguantando, pagando una deuda, y al final no le quedaba nada. Al amanecer tomó una decisión. No voy a dejar que se salgan con la suya. Descubriré la verdad y recuperaré lo que es mío. Por primera vez, una llama de determinación ardió en sus ojos. Tras pasar un día en casa de su vecina, Amalia llamó a Clara, una amiga del instituto. Le temblaban los dedos, pero no tenía a dónde ir. «Diga, Clara». «Soy Amalia». «Amalia, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal?» La voz alegre de su amiga le hizo un nudo en la garganta. «Clara, siento molestarte. ¿Podría quedarme en tu casa unos días?» Hubo un silencio al otro lado. Luego, Clara preguntó con cautela. «¿Ha pasado algo?» Amalia le resumió la situación. Clara, al otro lado, gritó. «¿Qué?» «Ese cabrón.
Te mando mi dirección ahora mismo. 1 hora después, Amalia estaba frente al portal de Clara. Era un edificio antiguo, de 2 plantas. Su amiga le abrió la puerta y la abrazó con fuerza. En sus brazos, Amalia volvió a llorar. Tranquila, llora. Llora todo lo que necesites. El piso de Clara era pequeño, pero cálido y acogedor. Vivía sola y regentaba una pequeña cafetería. Primero, dúchate y descansa. Te prepararé una sopa. Gracias. En la ducha, el agua caliente se mezclaba con sus lágrimas. La cicatriz de la operación, roja y larga, le dolía. Se miró en el espejo. Un rostro demacrado, ojeroso, pálido. ¿Esa era ella? Con 47 años, nunca imaginó que llegaría a estar tan destrozada. Después de cenar, Clara le dijo: Amalia, tienes que ir a un abogado inmediatamente. Lo que te han hecho es un delito. ¿Un abogado? Sí, conozco a uno. Mañana vamos juntas. Clara, no tengo dinero. No te preocupes. La primera consulta será gratis. Vamos solo a ver qué nos dice. Amalia asintió, aunque el corazón le pesaba. A la mañana siguiente, se dirigieron a un despacho de abogados en un modesto edificio. Héctor Salas, el abogado, era un hombre de unos 40 años. Siéntense, por favor. Amalia le contó todo, desde el principio hasta el final. El trasplante, la petición de divorcio, cómo la echaron de casa. ¿Y el patrimonio? ¿Cómo está? Pues, no lo he podido comprobar. Es lo primero que hay que hacer. Cuentas bancarias, escrituras. Necesitamos saberlo todo, dijo Héctor entregándole su tarjeta. Cuando lo tenga, vuelva. Entonces podremos hablar con propiedad. Al salir del despacho, se fueron directas al banco, el primero donde había recibido la compensación. Quisiera saber el saldo de esta cuenta. La empleada, tras teclear, negó con la cabeza. Lo siento, esta cuenta fue cancelada. ¿Qué? Sí, se canceló en mayo de este año. Amalia se quedó helada. Mayo. Un mes antes de la operación. ¿La cancelé yo? Sí, a petición del titular. Aquí está su firma. ¿Su firma? No recordaba haber firmado nada así. En el segundo banco, donde tenía sus ahorros, la historia fue la misma. Cuenta cancelada en mayo. Y en el tercero, igual. Clara, ¿qué está pasando?, dijo Amalia temblando. Es una falsificación, exclamó Clara, furiosa. Han falsificado tu firma a tus espaldas. Pero en el banco dicen que es mi firma. Pues se hace una prueba caligráfica. Vamos al registro de la propiedad, a por las escrituras. En el registro pidieron una nota simple del piso. Al leerla, a Amalia le faltó el aire. Propietaria. Zaira Robles. Su nombre no aparecía por ninguna parte. ¿Cómo es posible? Sus manos temblaban. Mira la fecha de la transmisión, señaló Clara. Es de julio. Julio. Justo cuando ella se estaba recuperando de la operación, postrada en la cama, sin poder moverse. En esa fecha, yo apenas podía caminar. Pues más sospechoso todavía. Esto es una falsificación, seguro. La escritura del local comercial contaba la misma historia. Propietaria. Zaira Robles. Amalia se desplomó en una silla del vestíbulo. Se había quedado sin fuerzas. Lo he perdido todo. Todo lo que me dejó mi padre. Amalia, reacciona. La sacudió Clara. Podemos recuperarlo. Esto es ilegal. De vuelta a casa, Amalia no dijo ni una palabra. ¿Cuándo había firmado esos papeles? Rebuscó en su memoria. Mayo. En plena preparación para la cirugía. Recordó que Darío le había dado unos papeles. Cariño, firma esto. Es para el seguro. Hay que dejarlo arreglado antes de la operación. Firmó sin dudar, sin leer. Eran varias hojas. Estaba tan preocupada por la operación que no le prestó atención. Eran los papeles para cancelar las cuentas. La revelación la dejó helada. Y después de la operación, durante esa semana en la que estuvo semiconsciente por los analgésicos, fue cuando debieron falsificar su firma para transferir las propiedades. Me han engañado por completo, murmuró. Todo estaba planeado desde el principio. Mientras me sacaban el hígado, planeaban cómo robarme. ¡Ese desgraciado!, dijo Clara. Amalia, tranquilízate. Ahora hay que mantener la calma. ¿Calma? ¿Cómo quieres que mantenga la calma? Han destrozado mi vida, gritó Amalia explotando. Toda la rabia contenida durante 25 años salió de golpe. He aguantado 25 años. Insultos, infidelidades, desprecios. Todo por pagar una deuda. Y al final, ¿qué me queda? Nada. Me han quitado el hígado y la casa. Clara la abrazó con fuerza. Llora, llora todo lo que quieras. Y después, lucharemos. Lucharemos y lo recuperaremos todo. Amalia lloró durante horas.
Esa noche, mientras Clara dormía, Amalia se acercó a la ventana. Llovía. Cogió el móvil. El número de Darío seguía en sus contactos. Dudó si llamar. Quería gritarle, preguntarle por qué había sido tan cruel. Pero no lo hizo. Sabía que sería inútil. En su lugar tomó otra decisión. Lucharé por la vía legal. Recuperaré lo que es mío. Y haré que todo el mundo sepa lo que ha hecho. A la mañana siguiente, volvió al despacho de Héctor Salas con todos los documentos. Aquí está todo. El abogado los examinó con detenimiento. Después de un largo rato, levantó la vista. Esto es un caso claro de estafa y falsificación de documentos. Podemos denunciar. ¿De verdad? Sí, podemos argumentar que firmó bajo engaño o que las firmas fueron falsificadas mientras usted no estaba en plenas facultades. Una pequeña llama de esperanza se encendió en el corazón de Amalia. Pero, continuó el abogado, un litigio así es caro y llevará tiempo. Yo, no tengo dinero ahora mismo. Lo sé, me lo ha contado la señora Clara. Pensemos. Reflexionó un momento. Presentemos la denuncia. Que la policía investigue. Los honorarios ya me los pagará cuando recupere su patrimonio. ¿De verdad? Amalia no podía creerlo. Sí. No lo hago solo por usted, sino por mi propia conciencia. Un crimen tan ruin debe ser castigado. Gracias. De verdad, gracias. 3 días después, la denuncia fue admitida. Estafa, falsificación de documentos, apropiación indebida. Amalia salió del juzgado con una copia. Miró al cielo. Era el principio de una larga batalla. Pero ya no tenía miedo. Había pasado toda su vida aguantando. Ahora era el momento de luchar. Su mirada había cambiado. Ya no era la de una mujer sumisa, sino la de una mujer fuerte y decidida. La venganza había comenzado. 2 semanas después de presentar la denuncia, la policía la citó a declarar. El corazón le latía con fuerza mientras se dirigía a la comisaría. En una pequeña sala, un inspector de rostro cansado le pidió que contara su historia. ¿Así que usted firmó los documentos de cancelación de las cuentas?, preguntó el inspector. Sí, pero pensé que eran para el seguro. No sabía lo que firmaba. Eso puede complicar la prueba. Si la firma es suya, será difícil demostrar la estafa. Seguiremos investigando, pero... Amalia salió de allí desolada. ¿Y si no podía demostrarlo? Esa misma tarde, mientras estaba sola en casa de Clara, sonó el timbre. Una mujer desconocida estaba en el interfono. ¿Busca a la señora Amalia Varela? Tengo algo que puede interesarle. Vengo por lo de Darío Fuentes. El corazón de Amalia dio un vuelco. Abrió la puerta. La mujer, de unos 40 años y aspecto cansado, subió. Llevaba un gran sobre en la mano. Me llamo Lorena. Hasta hace poco, era la secretaria de Darío Fuentes en su empresa, y dudó un instante. También era su amante. Otra mujer, otra traición. Llevábamos 3 años. Me prometió que se divorciaría de usted para casarse conmigo. Pero entonces apareció esa tal Zaira más joven y guapa, y me despidió y me dejó. ¿Y por qué ha venido a verme? Porque quiero vengarme, dijo Lorena dejando el sobre en la mesa. Aquí dentro están las pruebas. Los documentos cuya firma falsificaron. Yo misma vi a Darío practicar su firma durante días. Abrió el sobre. Eran los papeles de la transmisión de las propiedades. Mire, esta firma no es la suya. Yo misma preparé los documentos por orden suya. Entonces estaba cegada, pero luego me di cuenta de que a mí también me había utilizado. Amalia cogió los papeles temblando. Era la prueba que necesitaba. ¿Por qué me da esto? Por venganza. Y por conciencia. Escuché lo que le habían hecho, después de donarle el hígado. Es demasiado cruel. Lorena sacó también un pendrive del sobre. Aquí hay grabaciones de audio. Darío y Zaira hablando por teléfono. Planeando cómo robarle el patrimonio. Las grabé en secreto para protegerme, pero ahora creo que le servirán más a usted. Amalia cogió el pendrive. Era la llave para descubrir la verdad. Señora, usted no tiene la culpa de nada, dijo Lorena levantándose. Use estas pruebas. Gane el juicio y métalo en la cárcel. Muchas gracias, de verdad. No hay de qué, es lo que tenía que hacer. Siento haber tardado tanto, y por favor ánimo. La gente buena tiene que ganar alguna vez. Lorena se fue. Amalia se quedó allí, con las pruebas en la mano. Las lágrimas brotaron de nuevo, pero esta vez eran de esperanza. Escuchó las grabaciones. La voz de Darío y Zaira, riéndose, planeando cómo echarla a la calle. Total, ya tenemos el hígado. La rabia la invadió, pero también la certeza de que ahora podía ganar. Cuando Clara llegó, le mostró todo. «¡Hijos de puta!», exclamó Clara. «Ahora sí que los tenemos». A la mañana siguiente,
Llevó las nuevas pruebas al abogado Héctor Salas. Él las examinó con detenimiento y una sonrisa se dibujó en su rostro. Con esto es suficiente. Es una prueba irrefutable de falsificación y de conspiración para cometer un delito. Ahora sí, no solo tenemos posibilidades. La victoria es casi segura. Presentaron las pruebas a la policía. El inspector, al escucharlas, frunció el ceño. Esto es una estafa con todas las letras. Y con premeditación. Cursaremos una orden de detención inmediatamente. Días después, Darío fue detenido. En la comisaría se cruzaron en un pasillo. Su aspecto era deplorable. Amalia, ¿cómo has podido hacerme esto? ¿Yo? ¿Qué hay de lo que tú me has hecho a mí, ladrón? No te he robado nada. Era nuestro patrimonio. Entonces deberías haber pedido mi consentimiento, no falsificar mi firma. Tengo las pruebas. Darío se quedó pálido. No te olvides de la deuda que tienes conmigo. Amalia se detuvo y se giró. ¿La deuda por la operación de mi padre? La pagué con mi hígado. Ya no te debo nada. Lo que yo te di no fue solo un órgano, Darío. Te di 25 años de mi vida, y tú los tiraste a la basura. Tras las declaraciones, el fiscal solicitó prisión preventiva para Darío. El juez la concedió. Salió del juzgado esposado. Amalia lo vio desde el otro lado del pasillo. Las piernas le flaquearon y tuvo que sentarse. Has ganado, Amalia. Has ganado, la abrazó Clara. Lloró, esta vez de alegría. Esa noche, el caso salió en las noticias. Detenido por estafar a su mujer tras recibir su hígado en un trasplante. Zaira, la amante, huyó del país con todo el dinero que pudo. El juicio duró 3 meses. Amalia testificó, serena y firme. Lorena también. Finalmente, llegó el día de la sentencia. Se condena al acusado, Darío Fuentes, a una pena de 3 años de prisión. El martillo del juez sonó en la sala. Al salir del juzgado, el sol brillaba. ¿Y ahora qué?, preguntó Clara. Ahora, dijo Amalia con una sonrisa, empezar de nuevo, mi verdadera vida. Y comenzó a caminar con paso ligero, sin mirar atrás, hacia un futuro brillante que ahora, por fin, le pertenecía solo a ella. Un mes después del juicio, Amalia volvió al piso que había recuperado. Lo encontró lleno de los rastros de Zaira, cortinas ostentosas, un sofá caro, cuadros horteras. Lo tiró todo a la basura. Ahora sí que es mi casa, pensó. Pero no quería vivir allí. Demasiados malos recuerdos. Decidió vender el piso y el local. Con el dinero quiso hacer algo con sentido. Voy a abrir una residencia de mayores, le dijo a Clara. ¿Una residencia? Sí. Con el dinero que me dejó mi padre, quiero ayudar a gente que lo necesite. Gente que como yo se ha sentido sola. Clara le sonrió. Es una idea maravillosa. Lo harás genial. Amalia se puso manos a la obra. Compró un pequeño edificio de 2 plantas con jardín en una zona tranquila de las afueras. Lo reformó por completo, pensando en cada detalle para la comodidad de los ancianos. Supervisó las obras cada día. Cuando estuvo terminado, colgó un letrero en la entrada. Residencia, El Amanecer. Se sacó el título de auxiliar de geriatría. Estudió día y noche. A sus 48 años, no fue fácil, pero lo consiguió. Lloró de emoción al recibir el certificado. Por primera vez lograba algo por sí misma. Yo también puedo, se dijo al espejo. Contrató a 2 auxiliares y una enfermera, buscando gente con verdadera vocación. Pero al principio, nadie llamaba. Pasaron las semanas y la residencia seguía vacía. Un día, por fin, sonó el teléfono. Era la hija de un anciano con principios de Alzheimer. Cuando vinieron a visitar el centro, quedaron encantados. «Qué limpio y acogedor es todo», dijo la hija. «Aquí se está bien», dijo el anciano sonriendo. Fue su primer residente. Amalia lo cuidó con un cariño infinito. Poco a poco, el boca a boca hizo su trabajo. En El Amanecer los tratan como si fueran familia. La directora los cuida personalmente. La residencia se llenó. Las risas de los ancianos llenaban la casa. Amalia se sentaba con ellos por las tardes y escuchaba sus historias de vida. «¿Eres una mujer muy buena?», Amalia le dijo una de las ancianas. Amalia le cogió la mano. «Usted también». Pasó un año. La residencia se había ganado una gran reputación. Tenían lista de espera. «Eres increíble, Amalia. Lo estás haciendo de maravilla», le dijo Clara en una de sus visitas. «Soy feliz, Clara. Por primera vez en mi vida». Pasaron los años. Amalia cumplió los 50. La residencia creció. Ya tenía 20 residentes y 5 empleados. La paz y la satisfacción llenaban sus días. Un otoño, cuando se acercaba el momento en que Darío cumpliría su condena, se dio cuenta de que ya no le tenía miedo. Se había convertido en una mujer fuerte, independiente y feliz. Su vida, por fin, era suya. Un día de primavera,
Amalia cumplía 51 años. Su residencia era un referente en la zona. La mañana transcurría con la calma habitual. A las 10, sonó el teléfono de la oficina. Hola, llamo para ingresar a un paciente. Es un enfermo terminal de cirrosis. Acaba de salir de la cárcel y no tiene a dónde ir. A Amalia no le importó su pasado. Todo el mundo merece cuidados. De acuerdo. Tráiganlo esta tarde. A las 2, una ambulancia se detuvo en la puerta. Cuando bajaron al paciente en una silla de ruedas, Amalia se quedó sin aliento. Era Darío. Estaba irreconocible, consumido, encorvado, con la piel cerosa y el pelo blanco. Se quedó paralizada. Él también la vio y sus ojos se abrieron de par en par. Amalia. Susurró con una voz rota. El trabajador social le explicó la situación. Al salir de la cárcel, el hígado trasplantado había empezado a fallar. Rechazo agudo. Era un enfermo terminal. Su madre había muerto 2 años antes, y Zaira había desaparecido para siempre. Estaba completamente solo. Por favor, acéptenlo. No tiene a dónde más ir. Amalia miró a Darío, que tenía la cabeza gacha y los hombros temblorosos. Respiró hondo y tomó una decisión. De acuerdo. Lo admitiremos. Lo instalaron en una pequeña habitación. Esa tarde, Amalia fue a verlo. Amalia, dijo él, perdóname. Una risa amarga casi se le escapa. ¿Perdonarte? ¿Ahora? ¿De qué te arrepientes? Su voz era fría. De todo sollozó él. De cómo te traté, de traicionarte, de robarte. Fui un imbécil. Zaira desapareció en cuanto entré en la cárcel. Me lo quitó todo. Mi madre me abandonó. He estado solo, Amalia. Y yo también estuve sola cuando me robaste todo y me echaste a la calle. ¿Crees que un perdón lo arregla? Lo sé, dijo él, derrotado, pero continuó ella, suavizando un poco el tono. Yo salí adelante. Sola. Ahora vivo bien sin ti. De hecho, soy mucho más feliz sin ti. Me alegro. De verdad, me alegro, su voz sonaba sincera. Por primera vez, Amalia vio un atisbo de verdadero arrepentimiento en sus ojos. ¿Por qué has venido aquí? Me rechazaron en todas partes. Solo aceptaban pacientes en el amanecer. No sabía que tú eras la directora. Y si lo hubiera sabido, creo que habría venido igualmente. Para poder pedirte perdón. Amalia lo miró un largo rato. Darío Fuentes. No voy a perdonarte. Lo que hiciste es imperdonable. Pero en esta residencia eres un paciente. Y mi trabajo es cuidar de mis pacientes. Así que te cuidaré. Es mi deber. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Ah, una cosa más, Darío. Dime. La mitad de mi hígado que vive dentro de ti se está vengando por mí. Si estás tan enfermo ahora, es porque mi hígado está rechazando tu cuerpo. Parece que no quiere vivir dentro de una persona como tú. Y salió de la habitación. Apoyada en la pared del pasillo, las lágrimas corrieron por sus mejillas. Lágrimas de liberación. Por fin lo había dicho todo. Durante los siguientes meses, cuidó de él como de cualquier otro residente. Él apenas hablaba. Su estado empeoraba día a día. Una tarde, él la llamó. Amalia, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué? ¿Eres feliz ahora? Sí. Soy feliz. Me alegro. De verdad sonrió débilmente. Destrocé mi vida, pero al menos no destrocé la tuya. Es mi único consuelo. 3 meses después, una tarde de verano, él susurró. Amalia, creo que me voy. Me arrepiento de todo. Sobre todo, de lo que te hice. Ya es tarde para arrepentirse. Lo sé, lloró. Pero al menos he podido verte una última vez para decírtelo. Amalia le cogió la mano. Estaba helada. Descansa en paz. Fue el único gesto de compasión que pudo ofrecerle. Darío murió esa noche, en silencio. Su última palabra, casi inaudible, fue gracias. El funeral fue desolador. Solo asistieron los trabajadores sociales, el personal de la residencia y Amalia. ¿Qué relación tenía con el difunto? Le preguntó el empleado de la funeraria. Era mi exmarido. La vida en la residencia continuó. Una semana después, ingresó una nueva residente. La casa volvió a llenarse de risas y vitalidad. Una tarde, sentada en un banco del parque, Amalia miró al cielo. Papá, lo estoy haciendo bien. Con lo que me dejaste estoy ayudando a mucha gente. Fue duro, pero ahora estoy bien. Soy feliz. Y era verdad. A sus 55 años, con el pelo cada vez más blanco pero el rostro sereno, Amalia había encontrado su lugar. Las heridas seguían ahí, pero sobre ellas había construido una nueva vida. Una vida de esperanza, amor y felicidad. Una vida en la que, al final, la persona buena había ganado. ¿Qué os ha parecido la historia de hoy? Si os ha gustado, por favor,
Compartidla para que llegue a más gente, y dejadme en los comentarios desde dónde me estáis escuchando. Os leeré a todos con mucho agradecimiento. Que tengáis un día sano y feliz.